Bienvenidos al segundo día del Congreso Productivo Bonaerense, el cual venimos desarrollando por tercer año consecutivo con mucho esfuerzo, con mucho orgullo, este año con mucho más esfuerzo, incluso que los años anteriores. Y puntualmente vamos a estar cerrando este salón con la Mesa Políticas de Inclusión para la Transformación Productiva, con un panel impresionante, muy heterogéneo, con muchas realidades muy distintas que nos parecía muy interesante compartir en un congreso que es productivo, pero que esta mirada siempre como que nos cuesta un poco, ¿no? La inclusión siempre nos queda ahí como a la vuelta y no la terminamos de encarar y nos parecía importante hacernos cargo, hacerlo carne y traerlo y hablar de qué cosas sí hemos logrado y cuántas otras nos faltan. Y para garantizar, ¿no?, que nadie quede afuera, para pensar el trabajo, para pensar la producción y el empleo de calidad, inclusivo, y que no es a cualquier costo ni de cualquier manera, que suele pasar. Bueno, si tenemos laburo alcanza, no nos quejemos. Bueno, no alcanza. Tiene que haber trabajo para todos, para todas, en la mejor calidad posible. Y en ese contexto me voy a dar el lujo de presentar y darle la palabra a nuestra primera expositora, que la tengo acá al lado, una vieja compañera, las subses legales, técnicas administrativas y legales de los ministerios de Axel. Tenemos una tarea muy ardua, en principio porque la gran mayoría somos mujeres, en la gran mayoría de los ministerios ya eso nos hace partir de un lugar, imagínense discutir de presupuesto siendo mujeres, no es una tarea fácil. Y este año nos las pusieron crocante. Es una cosita hermosa. Pero bueno, seguimos dando pelea. La tengo acá a Mercedes Castilla, como dije, subsecretaria técnica administrativa y legal del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Viene a contarnos sobre la experiencia del programa Organizadas y en Red, destinado a acompañar y fortalecer organizaciones comunitarias y productivas de mujeres y diversidades de nuestra amada provincia de Buenos Aires. Mer. Muchas gracias, Noé. Bueno, muchas gracias. La idea es contarles un poco esto. Recién Noelia decía del cargo de subsecretarias, técnica administrativa y legal. Generalmente son lugares muy duros los que nos tocan estar, pero también nos permite ver de manera transversal todo el ministerio, digamos, todas las políticas. Y una de las cuestiones que surge en el ministerio y se identifica, y empezamos a hablar con Estela, era esta dificultad que tenían las organizaciones y las compañeras que estaban articulando con los distintos programas para poder acceder, inclusive para dialogar con el Estado. Esta cuestión que desde el Estado pedimos y exigimos varias cuestiones para poder trabajar, para entregar un subsidio, para poder articular. Bueno, era venir y decir, hagámonos un poco cargo y acompañemos a las compañeras y personas trans que estamos articulando en este sentido. Ahí nace Organizadas en Red con una primera mirada puesta en la formalización, en la regularización para poder tener este diálogo. Y después, y sobre todo hace un par de años, viendo cómo venía trabajando, viendo que algunas políticas a nivel nacional se iban corriendo, se iban a correr, era ver cómo acompañábamos a las compañeras en el territorio. En el sentido más desde lo productivo, era empezar a ver cómo hacíamos para estar más cerca de todas ellas. Partíamos igual desde las mujeres, desde nuestra realidad, de tres lugares. Primero hay una recarga, hay una desigualdad en cuanto a las características productivas y reproductivas que tenemos las mujeres en relación a los hombres, sobre todo por esta triple jornada laboral que tenemos. Además de aquello que hacemos para que tener un ingreso en nuestra casa, muchas veces sostén de familia, también se suma todas las tareas de cuidado a nivel intrafamiliar y también se suman las tareas comunitarias. Hay algo que las mujeres tenemos en claro, que siempre que nos organizamos, todo sale mejor. Entonces siempre pensamos nuestras tareas con la otra, con el otro, salimos al territorio, nos organizamos en el barrio, vamos a ver aquellas cosas que se requieren, que hacen falta y nos ponemos al hombro. Después vamos a hablar qué pasa con todas las mujeres que en todo lo largo de la historia han estado, podemos pensar en las ollas populares, podemos pensar y cuántas de nosotras después quedaron realmente visibilizadas y a cargo y como voceras de esos procesos. Y si no fueron los varones. Entonces las mujeres ahí tenemos otra cuestión. En estos momentos de crisis somos las que salimos adelante, pero después sostengamos esa palabra y ese primer lugar que tomamos en el hacer. Eso me atrevo como a decirlo. Otra de las cuestiones que teníamos es la dificultad para el acceso al financiamiento.
Por suerte, Provincia de Buenos Aires toma esto, lo reconoce como dificultad muy grande en las mujeres y tanto el Ministerio de Producción, Desarrollo Agrario, el CFI, conjuntamente con el CFI, pensando en jefatura de asesores, y el Banco Provincia identifica cuáles son las dificultades que tienen las mujeres y empieza a pensar líneas de financiamiento a tasas subsidiadas, con periodos de gracia, digamos, empieza a tener una mirada sobre nuestras realidades que generalmente nuestra situación no va acompañada de un patrimonio importante. Las mujeres, inclusive, cuando hay una separación y demás, quedamos con menores patrimonios que los varones. Y cualquier ente de financiamiento, sobre todo cuando vamos a la banca privada, lo primero que nos dice qué respaldo, qué posibilidades tenés de respaldar con algo de patrimonio. Claramente no lo tenemos, aunque hemos demostrado a lo largo y se sigue demostrando que somos las quienes tenemos mejor compromiso de pago. A pesar de eso, sigue habiendo una dificultad. Y también la otra cuestión tiene que ver con una limitación en la comercialización, que es donde ahí profundizamos a través del programa. Las mujeres generalmente terminamos vendiendo nuestro barrio, nuestro círculo más íntimo, nuestras allegadas, ¿sí? Mandamos por WhatsApp, empezamos a hacer aquello que producimos, empezamos a hacer. Y la idea es que eso sea un salto, que no nos quedemos ahí las mujeres y diversidades, sino que podamos salir realmente al mercado a vender. Nosotros situamos mucho el programa en lo que tiene que ver la economía social, solidaria, con perspectiva de género, feminista, claramente, pero eso no quita, y tenemos una clara convicción de que es con todo el mercado y con relación de todos. Por eso trabajamos con todos los sectores de la economía, sabiendo que las mujeres, estos 3 puntos que recién le comentaba, sea el nivel de ingreso que tengamos y sea las lógicas que tengamos, estamos atravesadas por estas mismas dificultades. Es más o menos el objeto del programa, es potenciar el desarrollo productivo de mujeres y LGBTI+, desde una mirada situada en la comunidad, esto que les decía tiene que ver con esto, y también con el territorio de la provincia de Buenos Aires. Es vasto, tenemos de todo, no les voy a contar, me imagino que acá quienes están presentes están representando todas las características que tiene la provincia, desde las ciudades más urbanas, periurbanas, el interior, las más rurales, zonas, inclusive algún paraje. Y con perspectiva de género, promoviendo el protagonismo de las economías regionales. Es algo muy importante, el Ministerio de Producción viene haciendo un fuerte foco en esto, igual que desarrollo agrario. Hay que mirar, tenemos que ver y tenemos que utilizar y potenciar las características que tenemos en el territorio, las producciones y aquello que nos da nuestro territorio. La población destinataria son todas las mujeres y diversidades, ¿sí? Conformadas por núcleos productivos, de manera individual, conformadas a través de cooperativas, en organizaciones sociales, comunitarias, productivas. Y pensamos como 4 públicos que no necesariamente va direccionada a la política en sí misma, pero son con quienes articulamos. Las mujeres en situación de está en un proceso de salida de las violencias por razones de género, eso lo trabajamos de manera directa con la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, no lo hacemos de manera individual desde el programa, sino que hay una articulación porque es un seguimiento integral, es un abordaje integral que se hace en esos casos. Los grupos preasociativos, asociativos y cooperativas y mujeres emprendedoras, que es donde tenemos nuestro público objetivo más directo. Y después las pequeñas empresarias y las empresarias con quienes tenemos alianzas estratégicas. Son con quienes debemos dialogar de manera constante, por eso les decía al principio, porque son quienes van a poder fortalecer también a las compañías en territorio y con quienes se van a poder realmente armar una red de trabajo. Las líneas programáticas tiene que ver la primera, la de fortalecimiento institucional y administrativo, con esto primero que les decía, la formalización, la regularización, la gestión administrativa. ¿Cuántas de nosotras conformamos una asociación, una fundación, y cuando empezamos a andar nos enteramos de todo el mundo que había detrás? En realidad dijimos, bueno, ya con el nombre, la matrícula podemos, y no, realmente hay una carga importante administrativa y esto también hay que ponerlo en valor, tanto en aquellas organizaciones que están conformadas integralmente por mujeres y tenemos que poner y capacitarnos y saber lo que tenemos que hacer, sino también ponerlas en valor en esas organizaciones que son mixtas y que generalmente a las mujeres nos siguen dando el trabajo de administración. Entonces, poner realmente que por más que a veces ese trabajo se ponga como algo bueno, vos hacés, en realidad tiene un valor que es trascendental en la organización. Las organizaciones, nosotros los vemos, quienes vienen y se acercan con alguna dificultad para regularizarlas, realmente fue porque no hubo una mirada puesta en esa gestión administrativa que corresponde tener. Fortalecimiento productivo tiene que ver con esta cuestión más de acompañar en la gestión productiva.
Nosotros no vamos a focalizar en el saber hacer. Sabemos que las compañeras vienen con conocimientos, vienen con trayectoria, sabemos que tienen capital propio en muchos casos. Hubo muchos programas a nivel nacional que a lo largo de muchos años pudieron y fortalecieron y financiaron el equipamiento de esas mujeres, de esas organizaciones y demás, pero falta esta pata que tiene que ver con cómo calculo costos, cómo saco un presupuesto, cómo me dirijo y manejo a los proveedores, cómo realmente se maneja financieramente nuestra organización o nuestro emprendimiento, cómo comercializo y cómo comunico con el objeto de poder comercializar. No es lo mismo la comunicación interna y una comunicación que podemos tener general, inclusive en nuestras redes privadas, personales, con aquellas que va con el foco y ponemos el acento en la comercialización. Madrinazgo y entramados productivos regionales, esto lo voy a hablar de manera conjunta, tiene que ver con referencias, con trayectoria en el territorio y en los municipios de organizaciones sociales, ¿sí? Aquellas que sabemos que muchas veces hay sociedades de fomento que ya son referencia en nuestro territorio, puede ser como empresas, que la idea es trabajar y que acompañen en el fortalecimiento y este trabajo de red de acuerdo a las capacidades que están en ese lugar. Actualmente estamos trabajando con 2 entramados, uno es textil y la otra es producción, elaboración de alimentos, justamente poniendo valor en origen, buscando eso y viendo quiénes son referencia en cada territorio para que pueda acompañar a aquellas compañeras y a aquellas emprendedoras que están en un estado en su proyecto más incipiente. Algunas cuestiones así sobre eso, yo les decía la asistencia y el acompañamiento, los ejes de trabajo son similares en todas las líneas, tiene que ver con la asistencia técnica directa, se hace una evaluación, se hace un estudio de diagnóstico y se acompaña en ese proceso a los emprendimientos o en el caso de las asociaciones, propuestas formativas, hay talleres presenciales, trabajamos mucho de manera conjunta con la Escuela de Género, Gobierno y Comunidad del Ministerio, ¿sí? Que hace toda la parte de capacitación virtual, que es una forma de acercarnos también a todo el territorio. Y también tenemos con la Universidad de Quilmes y próximamente con la Universidad Nacional de La Plata un acuerdo que tiene que ver también con fortalecer todas estas instancias. En el caso de la Universidad del Quilmes está el diploma de extensión universitaria, operador socioeducativo de la economía social y solidaria. Hay más de 60 personas en este momento cursando en coordinación con el Ministerio de Mujeres y focalizamos en la convocatoria a 2 sectores, aquellas organizaciones que podían ser replicadoras en el territorio, alguna compañera que quiera formarse y ser referente en ese tema, y también a las áreas de género municipales. ¿Sí? De algunos municipios pudimos convocar como para que incorpore este saber en sus equipos. Generalmente quienes venimos de los temas de género y del feminismo nos focalizamos lamentablemente en situaciones de abordaje de las violencias porque fue lo que, digamos, siempre nos quemó en los barrios y es donde teníamos que salir a trabajar. Pero realmente las compañeras en las áreas de género tienen que saber porque realmente sin autonomía económica de las mujeres no hay salida posible. Entonces, el acompañamiento en las áreas de género para desarrollar una autonomía económica sostenible de todas las compañeras es clave para poderse desarrollar, ella como sus hijos e hijas. El fortalecimiento productivo también va a estar en esto, asistencia directa, propuestas formativas, ahí estamos haciendo el curso Producimos en Red. Producimos en Red ya va por la tercera edición. Generalmente se están inscribiendo entre 300 personas en cada una de las ediciones que estamos haciendo. Después sabemos que la cursada se va desmembrando un poco, pero la verdad que está teniendo, digamos, un impacto muy importante. Y acá vemos todos los temas, vemos desde lo que tiene que ver situado, lo que es la economía que nosotras acompañamos desde el Ministerio, lo que tiene que ver toda la gestión y administración, lo que es la comercialización y lo que les decía al principio, esta cuestión direccionada a la comunicación. También se está trabajando en catálogos virtuales, comercialización, también hay 60 proyectos que están en el proceso de incubación con la Universidad Nacional de Quilmes, algunos más incipientes, otros con mayor desarrollo, pero también profundizando aquello que vienen trabajando. Y lo último es la identificación y promoción de nuevos espacios y comercialización, que también venimos trabajando no solo en los propios, digamos, en los eventos que somos propios del Ministerio, haciendo ferias y demás, sino en articulación
Recién hace un rato le contaba, ¿no? Venimos trabajando con la subsecretaría, con Nora, y venimos viendo, y en las últimas propuestas que hicimos estuvieron algunos de los proyectos que seguramente después va a contar, pudiendo comercializar a través de esta red de comercialización que estamos proponiendo desde el Ministerio. Madrinazgo, ya se los comenté, simplemente me parece importante también mencionar al Consejo Consultivo de Políticas de Género y Diversidad Sexual. Es un consejo que representa a todas las organizaciones en el territorio de la provincia. Nosotros estamos regionalizadas en 8 regiones, casi todas responden a las secciones electorales, y este consejo se reúne a nivel provincial y después a nivel regional. Y nos parece muy importante la participación de proyectos productivos, de cooperativas en estos consejos, ¿sí? Hay sindicatos, hay de feminismo, vienen de distintos sectores quienes participan, pero es importante que haya presencia en relación a lo productivo. Por último, el tema de entramados productivos, ahí les contaba esto que nos parece muy importante. Nosotros tuvimos la experiencia en la Ciudad de La Plata, con la CNCT también, de hacer el primer encuentro textil. Pudieron venir proyectos de toda la región y a través de la maqueta hacer un encuentro donde poder ellas contar la experiencia. Vienen con un recorrido de hace muchísimos años, entonces a quién comentarles, inclusive salían cosas que son muy operativas, muy del día a día, que esa es la idea de la cercanía que queremos tener con el programa, que pueda haber este diálogo y pueda haber ida y vuelta con las compañeras. Sabemos que la construcción, como les decía al principio, es colectiva y ahí por ese lado vamos. Y algo simplemente de números que me parece importante es más de 200, lo que va del año, pudimos trabajar con más de 200 organizaciones sociales, comunitarias y productivas, 150 talleres realizados, 600 asistentes en todos los cursos. Hoy producimos en red, pero en realidad fueron todos los cursos. También hemos dado de costos y algunos otros presenciales. La organización de ferias como la Expo Igualdad Bonaerense, como el Congreso y otras que hemos participado, los encuentros regionales y con la articulación con más de 20 organismos, sindicatos, federaciones y otros actores estratégicos locales. Este trabajo no lo está haciendo el Ministerio solo. Lo hacemos de manera articulada, articulamos con el Ministerio de Producción, con el Desarrollo de la Comunidad, con Desarrollo Horario, con el Ministerio de Justicia, con organizaciones. Nos parece que en realidad tiene que trabajarse de esta manera, tiene que ser de manera comunitaria también, organizacional, comunitaria. Las mujeres tenemos la característica de ante estas situaciones no sobrevivirlas, sino realmente hacernos cargo y trascenderlas, ¿sí? Los momentos de ajuste, no nos tenemos que convencer ni consolar con eso, no estoy diciendo que hagamos eso, pero sí reconocer esto y saber que no hay justicia social si no hay feminismo. Y esto tiene que ver con una mirada de las mujeres y reconocer cuáles son nuestras realidades y nuestras potencialidades. Muchas gracias. Gracias, Mer. Mientras hablabas, pensaba 2 cosas, ¿no? La importancia de desarrollar políticas públicas desde la experiencia, desde el territorio, que no sean políticas vacías, ¿no? Pensabas en un escritorio, algún genio o genia que no le sirven a nadie. Y por el otro lado, el hacernos dueñas de estas herramientas. Uno a veces piensa en el Estado y dice, bueno, el Estado tiene 1000 herramientas, 1000 cuestiones y puede hacer público muy fácilmente sus políticas y la verdad es que no sucede. Existen un montón de herramientas, un montón de políticas en los distintos ministerios que la gente no conoce y que están ahí, que están a disposición. Entonces me parece tan importante estos espacios donde conocerlos, hacerlo público, reproducirlos cada uno de nosotros en nuestros lugares para que lleguen a más bonaerenses y que pueda seguir creciendo y que podamos ir evolucionando, ¿no? Cuando asumimos, llevamos adelante ciertas políticas, después nos agarró la pandemia, madre mía, las políticas que tuvimos que desarrollar. Ahí me acordaba también esto, ¿no? La importancia de, cuando estábamos en pandemia y queríamos bajar fondos, la falta de la parte administrativa. Uno quería bajar fondos y dice, pero no, esta asociación, es que no es una asociación, en realidad es un grupo de gente. Y como Estado yo no puedo bajar plata y bueno, listo, después vemos quién me la rinde. Y es muy tremendo la parte que nos toca, es lo quiero hacer, necesito hacerlo, pero no puedo como funcionario decir, bueno, listo, después vemos. Entonces, bueno, cómo una cosa se complementa con la otra y cómo lo tenemos que ir construyendo más allá de los momentos de crisis. Porque si nos quedamos solos en los momentos de crisis es asistencialismo. Y el tema es cómo construimos hacia adelante y vamos subiendo, ¿no? En esa escalera. Así que es un orgullo siempre trabajar en conjunto con las compañeras. Ahora le voy a dar, primero la voy a presentar y después le voy a dar la palabra a Faustina Fontana,
secretaria gremial del Sindicato Obras Sanitarias de la provincia de Buenos Aires. Es la primera mujer en ocupar este rol en los 66 años de historia del sindicato. No es poca cosa. Pido un aplauso para la compañera, por favor. Si me quejo del rol de mujer como subsecretaria legal, Faustina, ni me imagino las que te tocan a vos. Perdón, integra la mesa de interpretación del convenio colectivo de trabajo y la unidad organizativa de género de la empresa APSA, forma parte del espacio de mujeres de la CGT Regional Capital, con la meta de lograr que más compañeras tengan acceso a condiciones laborales dignas y ocupen espacios en la toma de decisiones. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Agradecer, por supuesto, al Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología por esta invitación, a las compañeras que están dentro de la Unidad Organizativa de Género, de APSA, Pau, Vicky, allá está Caro. Me parece importante mencionarlas porque uno no construye, digamos, el lugar a donde llega solo. Y bueno, en este caso son compañeras de lucha desde hace muchísimos años y bueno, acá nos encontramos en este presente tan complejo, ¿no? Como decía un poco Mercedes. Cuando nos invitaron desde el Ministerio pensábamos un poco cómo empezar, ¿no? Con esta invitación, digo, con este desafío respecto a hablar un poco de la perspectiva de derechos con inclusión. Y conversando con las compañeras y con el compañero que está dentro de la unidad organizativa de la empresa APSA, pensábamos en la creación propia, en el origen de la empresa APSA, allá por el 2002. Supongo que acá son todas bonaerenses, pero la empresa APSA, digo, para hacer una explicación más concisa, es una empresa de agua y saneamiento dentro de la provincia de Buenos Aires que tiene la concesión, digamos, en el vasto territorio provincial. Así que nace también como resultado de una lucha sindical por los procesos de privatización que se dieron en los 90 y conversando un poco políticamente decíamos, bueno, pensar que esta empresa nace como un poco de esa lucha sindical, digo, decir, finalmente la privatización no nos sirvió, digo, fue la gestión ineficiente en ese momento de Azurix, cómo puso en quiebre, ¿no?, el estado del servicio de agua y saneamiento y por supuesto tantos otros servicios que eran públicos y que teníamos ese chamullo, permitime el término, de pensar que todo iba a funcionar con lo privado y bueno, terminó siendo un desastre, una empresa nefasta, obviamente norteamericana, que tenía sociedad con muchos otros países ingleses y bueno, acá estamos. Nos parecía importante hacer ese raconto porque APSA nace como una empresa de lucha y con un compromiso con la perspectiva de derechos humanos. Derechos humanos que decimos, no solo defendiendo el derecho al agua y al saneamiento, sino también a todos los trabajadores y trabajadoras que habían quedado en un espacio de discusión bastante conflictuado respecto a esos procesos de privatización. ¿Qué fueron? Digo, fue la última empresa en su momento, Obras Sanitarias, en privatizarse y gracias a Dios la primera en volver a manos del Estado. Entonces, esa es un poco la historia rápida del nacimiento de la empresa. Hoy es una SA con una participación mayoritaria del Estado provincial en un 90% y un 10% nos corresponde a los trabajadores y las trabajadoras enroladas en el sindicato del cual formo parte. Y bueno, pensando un poco hacia acá, queríamos demostrar, digamos, un poco la creación de la Secretaría de la Mujer en el sindicato fue bastante prematura y tiene que ver también con una concepción respecto a la militancia que en ese momento teníamos, que traíamos de Juventud Sindical. Y luego, digo, ahí empieza, digamos, pero era una cuestión donde los 8 de marzo nos regalaban flores a las compañeras y donde nos decían feliz día y donde teníamos que celebrar, ¿no? No poníamos en discusión la cuestión de por qué era el día, digo, el sentido político, la lucha que trabajadoras habían tenido para discutir ese 8 de marzo, para discutir en realidad derechos y un poco la política misma de aquellos años y un poco lo que también continúa el gobierno provincial en manos del gobernador Axel Kicillof, es recuperar esto, el sentido histórico, y en este sentido somos agradecidas a los ministerios, fundamentalmente al de mujeres, que nos ayuda, por supuesto, a crear en Aguas Bonaerenses los equipos interdisciplinarios contra las violencias, a través del decreto reglamentario de la ley,
que bueno, luego con la ampliación, digo, y esto es muy positivo y nos parece siempre a destacar poder incorporar no solo el Ministerio de Mujeres cuando discutimos género, ¿no?, sino también haber podido incorporar, por supuesto que a trabajo, y también al Ministerio de Producción, porque en realidad si no nos enlatamos simplemente tal vez en discutir lo sustancial que son las violencias, porque sin duda es lo más urgente y lo más necesario. Pero cuando empezamos a proyectar y a triangular con otros ministerios y con otras organizaciones, la sociedad civil y con los sindicatos, por supuesto, pertenezco a un espacio sindical, por eso agradezco y me parece que en este momento histórico, que en este momento donde se están debatiendo no solo digamos, está en jaque la cuestión de género, ¿no?, desde el Gobierno Nacional, sino la mayoría de los derechos humanos. Entonces, me parece que en eso poder hacer un laburo triangulado, poder trabajar con los diferentes espacios ministeriales, aunque a veces estemos en tensión, ¿no? Yo siempre le digo a Walter, al compañero ministro de Trabajo, a veces nos cagamos a puteadas y a veces tenemos que estar abrazados. En este momento estamos más que abrazados que nunca y en este sentido queríamos recuperar. Primero, más allá del 2010 en adelante, de las cuestiones de las organizaciones sindicales que ya venían con una lucha que no terminaba, ¿no?, respecto a la cuestión de género, a decir, bueno, ¿qué hacemos acá? Tenemos la Secretaría y ¿qué contenido le damos? Político había poco, porque era una cuestión, imagínense, obras sanitarias, un empleo netamente masculinizado, ni que hablar del gremio, entrar ahí como mujer era meterte en una que decías, ¿qué estoy haciendo acá? O no podría haber hecho algo mejor. Pero la verdad que si tomamos la foto hacia hoy, creo que, bueno, habrán podido ver el video, insisto, la creación del equipo interdisciplinario, la posibilidad de haber firmado hace unos años el sello Construir Igualdad, ese programa, nos hizo enfocarnos dentro de un paraguas de política pública que nosotros ya veníamos laburando, pero que nos permitió institucionalizarla dentro de la empresa. A raíz de eso, desde el 2021, como se verá en el video, pudimos conseguir que 148, casi 150 compañeras mujeres estén dentro de la empresa actualmente en puestos históricamente masculinizados. Esto quiero decir, imagínense compañeras, no sé, yo discutir con mi padre, que ha sido un sanitarista histórico, la posibilidad de que una compañera esté reparando una pérdida en vereda. Hace 10 años atrás era imposible. Hoy tenemos compañeras que manejan los camiones, que manejan las hidrojet, que están reparando las pérdidas en vereda, que están siendo jefas de establecimientos de una planta de abastecimiento de arsénico, de una planta de producción de agua. Bueno, todos esos puestos que era imposible, era sinceramente imposible poder pensarlos para las compañeras. Hoy los tenemos y son un hecho. Por supuesto que cuando pensábamos la cuestión de producción, empezamos a pensar también en la importancia de las licencias parentales. Las licencias parentales fueron un paraguas súper importante para discutir por qué, había que conciliar la cuestión de los cuidados, porque claramente veíamos desde las áreas de recursos humanos que las licencias todas se las llevaban las compañeras mujeres con el rol de cuidado en sus casas, en sus familias, con los adultos mayores. Entonces empezar a pensar un sistema que digamos, equilibre, si se quiere, y rompa los mandatos de familia y los mandatos tradicionales, pero no con el objetivo de discutir todo, sino en decir, che, loco, no podemos estar en esta situación, no puede ser que los padres tengan 3 días para cuidar a sus hijos o para estar en el nacimiento de sus hijos cuando nacen, no puede ser que a la mujer se le reserve todo el rol de la carga de cuidar a esos niños, tampoco puede ser que no se proyecte, que no se piense en la imposibilidad de la compañera mujer para llevar adelante su carrera, su trayectoria, si ese espacio está destinado directamente al cuidado y a otros roles de reproducción, ¿no? Bueno, todas esas cuestiones fueron política de Estado a nivel provincial, también en coordinación con las luchas gremiales que dábamos en las mesas paritarias, porque no es que sale del aire, por supuesto, es una coordinación estratégica y en un momento político que era clave. Por eso para nosotros eso, y lo seguimos charlando con las compañeras, todavía muchos compañeros no logran entender de qué tratan las licencias parentales o seguimos discutiendo, che, estos son derechos para las mujeres, y volvemos y damos la discusión en todos los sectores de qué tratan, qué quieren decir esto de fomentar modelos de crianza compartida, esto de empezar a pensar, digamos, de romper un poco esos roles o mandatos incluso de esa masculinidad hegemónica y muy tradicional, por supuesto, con la que venimos todos, pero que sobre los varones en ese sentido opera, por supuesto, mucho más. Actualmente en APSA estamos por realizar la 8ª
cohorte en Ley Micaela. Nosotros el desarrollo que hicimos para contarle un poco cómo a través de las organizaciones sindicales tratamos de darle un pequeño valor agregado a las políticas que ya vienen desde el Ministerio, fundamentalmente en un ámbito como el nuestro, que es complejo, digo, de discutir género. Nosotras hicimos el desarrollo del FOR, del curso de formación de formación para formadores y formadores en Ley Micaela. Lo que nos pasaba, y hemos discutido con Estela muchas veces, esta cuestión de cómo bajar Ley Micaela a los trabajadores y a las trabajadoras por la resistencia, por simplemente la cuestión de la ley de decir obligatorio genera, por supuesto, una resistencia, y además también cómo darle ese valor agregado al sector sanitarista para que ellos lo incorporen de una manera mucho más cotidiana y que incluso de una manera más estratégica nosotros poder entrar sabiendo las resistencias, las trabas, e incluso nosotras mismas también haciendo la autocrítica de qué cosas podíamos hacer mal, de por ahí salir con un feminismo bastante loco, de decir, bueno, a los compañeros no se los convoca de esa manera. Quienes tenemos experiencia en el ámbito sindical lo sabemos muy bien, incluso podemos llegarle a través de los delegados y de las delegadas de otra forma. No digo que todo sea, porque también es muy complejo desde ahí, pero bueno, empezamos a pensar estratégicamente con qué herramientas contábamos. La verdad que a partir de ahí establecimos un plan pedagógico que se llama Ley Micaela para Sanitaristas, del cual Estela y bueno, varias compañeras fueron parte. De hecho, en la firma del sello Construir Igualdad mostramos unos videos de cómo habíamos hecho ese plan. Y la verdad que fue muy efectivo, digo, no decimos que sacamos el 100% de las resistencias, pero lo abordamos de un lado piola, digo, desde donde el sector se tiene en parte, digo, las falencias, las oportunidades también, y la verdad que venimos con ese proceso de una manera muy positiva. Hoy, gracias al paraguas del sello Construir Igualdad, metimos toda la política del sello para, bueno, seguir alcanzando esos estándares de igualdad que el sello requiere, y también para nosotros seguir institucionalizando las diversas políticas que tenemos de acá a futuro. No quiero olvidarme, porque tengo muchas cosas en la cabeza, tampoco quiero ser tan extensa, pero nos parecía importante traer el caso de Aguas Bonaerenses, el caso de poder enlazar una empresa comprometida desde su origen con los derechos humanos, el derecho humano al agua, el derecho de los trabajadores de recuperar los puestos de laburo, y también con este camino que seguimos levantando respecto a los derechos, que son con las banderas que levantamos hoy, digo, más que nunca, la de igualdad, la de equidad, la de inclusión, la de poder discutir un modelo de desarrollo productivo indudablemente, pero que tenga justicia social, que no sea, digo, lo que pretenden los locos que tenemos en el gobierno nacional, que simplemente discutir la productividad sin importar el anclaje nacional, sin importar los trabajadores que tenemos en esta patria y fundamentalmente en el suelo bonaerense. Así que les agradezco por escuchar y bueno, a disposición para lo que necesiten. Gracias, Faustina. Está buenísimo escuchar cómo se implementan, ¿no?, las cosas. De uno, me acuerdo cuando Axel sacó el primer decreto por Ley Micaela, que fue uno de los primeros decretos que firmó, el desafío que fue con el equipo. Vino acá Euge y me acuerdo de los inicios, que cuando largábamos la capacitación de Ley Micaela y los desafíos que fue para el ministerio. Un ministerio inmenso, con muchas realidades distintas. Tengo acá al lado la subsecretaria de Minería, Sole, subsecretaria de Turismo, los consorcios portuarios, el astillero Río Santiago. O sea, imagínense lo que fue romper esas resistencias. Y a la vez esto, ¿no? Cómo construimos desde adentro algo que realmente sirve, que no sea una imposición y que no sea excluyente. Digo, nuestra idea era todo el tiempo cómo nos desafiábamos para no excluir, sino organizar, convocar y a la vez cómo interrelacionarnos dentro de las áreas tan distintas. Digo, cuando en el origen del ministerio teníamos hasta cultura. Sí, tuvimos grandes ideas cuando asumimos y habíamos fusionado ciencia, producción y cultura. Imagínense tener un teatro, un puerto, gente de las minas, era como, esto es demencial, pero lo hicimos. Tenemos capacitado más del 97% del personal del ministerio y estamos muy orgullosos porque cuando uno empieza a capacitar te das cuenta que hay un pedido de más, ¿no? Primero hay resistencia y después cuando uno empieza a suceder es, che, ¿y este año con qué capacitamos? Y si laburamos tal otro tema, entonces bueno, es nosotras mismas animarnos a romper esas estructuras, así que está buenísimo ver cómo AMSA también lo tomó y ver compañeras en roles tan fundamentales, a mí desde lo personal me llena de orgullo y de esperanza.
Así que bueno, gracias Faustina por tu presentación. Le voy a ceder la palabra a Tristán Basile, director provincial de Producción, Trabajo y Formación Laboral de la Subsecretaría de Inclusión Laboral y Comunitaria de Personas en Conflicto con la Ley Penal de nuestro Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que viene a contarnos sobre la experiencia de los polos productivos en los penales. Tristán, todo tuyo. Gracias, Noelia. Un poco largo el nombre de la Dirección Provincial y la Subsecretaría, pero lo que quiero hoy, y gracias por la invitación al Ministerio de Producción, está buenísimo participar de esta instancia, es contarles sobre lo que van a ver pasando en las imágenes detrás mío, que es la política de desarrollo de polos industriales en unidades penitenciarias, que empezó en el año 2022 con una serie de experiencias, hoy está consolidada y tiene algunos puntos fuertes que quería compartir y algunos desafíos como política pública que estamos trabajando. Es una política conjunta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Servicio Penitenciario Bonaerense desde ya. El Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires tiene a su cargo 60 unidades penitenciarias, cerca de 55.000 personas privadas de la libertad, y es un organismo que pertenece al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y un poco desde el Ministerio, en particular desde la Subsecretaría de Inclusión Laboral y Comunitaria y sus distintas direcciones provinciales, buscamos conducir algunas políticas del servicio penitenciario, en particular las políticas de trabajo, de producción y de formación laboral. Actualmente 643 personas privadas de la libertad trabajan en polos industriales como los que ven. 1.500 desde el comienzo pasaron por esos espacios de trabajo y de formación y son 9 los polos industriales en funcionamiento. En particular 5 están vinculados a la producción de los elementos que integran el kit del programa Cunita Bonaerense. El Cunita Bonaerense es un programa sanitario, ahí ven justo un pantaloncito de bebé de Cunita, un programa sanitario del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, interministerial, articulado con muchos ministerios más, que entrega un Moisés de MDF y ropa para el bebé y para la madre a muchos bebés que nacen en hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. Y la ropa de bebé y el Moisés se producen integralmente todos en unidades penitenciarias. Tenemos 5 polos industriales afectados a esa producción. En la unidad 1 de Olmos es el más grande que veían al principio de las imágenes. Ahí trabajan 500 personas por día. En escala, digamos, es una mediana empresa, digamos. Y en la unidad 8 de mujeres, en la unidad 9 de La Plata, en la unidad 32 de Varela, donde trabaja prioritariamente la población trans travesti de esa unidad penitenciaria, en la unidad 51 también de mujeres de Magdalena. Y aparte de estos 5 polos afectados a la producción de Cunita Bonaerense, tenemos un polo en Campana, que ya van a ver imágenes de mobiliario escolar, se hacen sillas y mesas para escuelas de la provincia de Buenos Aires, un polo que produce guardapolvos en Barker, en la unidad 37, un polo que produce estanterías de melamina que se entregan con cada vivienda que entrega el gobierno de la provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Desarrollo Urbano, y un polo textil nuevito en la unidad 33 de mujeres de Los Hornos, que está empezando a producir prendas textiles para personal de salud, ambos chaquetillas y guardapolvos. En este momento también estamos desarrollando 3 polos nuevos de mobiliario urbano en hormigón. Ya pasamos de lo textil, pintura, carpintería, herrería y también carpintería para el mobiliario escolar. Y con el de mobiliario urbano en hormigón ya decidimos cerrar la diversificación de materiales y productos porque es muy complejo, digamos. Pero tenemos el desafío de este año de poner en marcha el de mobiliario urbano en hormigón armado, que va a producir bancos y mesas para plazas y para espacios públicos de la provincia de Buenos Aires, va a producir baldosas para veredas y va a producir bloques también de hormigón para construcción. Y estamos también desarrollando 2 polos textiles más, uno en la unidad 50 de Batán, acá cerquita, también de mujeres, y otro en la unidad 52 de Azul, también de mujeres. Estos polos industriales tienen algunas características centrales que vienen un poco a buscar transformar el sistema de trabajo en las unidades penitenciarias y para la población privada de la libertad. La primera tiene que ver con la escala, ¿no?, de la producción y con el equipamiento industrial que funciona dentro de esos polos. La producción en cárceles estuvo
siempre, o por ahí en los últimos años, cuando empezamos a hacer estos polos dijimos, bueno, nunca se hizo, y después, siempre que uno piensa nunca se hizo, hay que pensar un poquito más, porque seguramente alguna vez en la historia se hizo, en los 40 y en los 70 hubo desarrollos industriales en las unidades penitenciarias bonaerenses, en los 70 Roberto Pettinato, que fue un gran penitenciarista del peronismo, fue jefe del Servicio Penitenciario bonaerense y desarrolló una política de trabajo muy interesante, pero ahora pudimos volver a una escala industrial para el trabajo en las unidades penitenciarias, y la primera característica entonces tiene que ver con equipamiento nuevo, industrial, con procesos productivos asociados a los que funcionan en grandes plantas en la industria, para salir de lo artesanal, que tiene que ver con lo más clásico de la producción en cárceles en las últimas décadas. Y por supuesto también eso implicó una articulación con la SIC, con la Comisión de Investigaciones Científicas, a través del Ministerio de Producción y con el propio Ministerio, para procesos de control de calidad de la producción, que fue muy interesante. Una segunda característica central tiene que ver con que lo que se produce exceda la propia cárcel, salga de la cárcel. Otra dinámica propia de la cárcel es una fuerza centrípeta, donde todo lo que pasa en la cárcel queda en la cárcel, ¿no? Incluso si en un taller se produce algo, se produce un banco para la visita, o se arregla algo que se rompió, ¿no? Una dinámica interna. Todo lo que se produce en los polos industriales, en unidades penitenciarias, sale de la cárcel y suple una necesidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires, suple en realidad una necesidad de la comunidad de la provincia de Buenos Aires a través de una política pública, ¿no? Por ejemplo, el CUNITA, por ejemplo, el mobiliario escolar, y así va a ser con el mobiliario urbano, la ropa para el personal de salud, los guardapolos para los pibes en las escuelas. En los nuevos polos textiles queremos que se hagan los pintorcitos para los pibes y pibas en el jardín y demás. Entonces, esa dinámica en donde lo que se produce sale de la cárcel pone a las personas privadas de la libertad que trabajan en un rol activo frente a la sociedad y la comunidad a la que también pertenecen, ¿no? Y esa es una cuestión central para nosotros contra esa dinámica interna de la propia cárcel. Otra cuestión tiene que ver con la población que priorizamos en el acceso a estas instancias de trabajo. Les decía, en la unidad 32 de Florencio Varela es una de las 3 unidades de la provincia de Buenos Aires donde mayormente se concentra la población privada de libertad que es trans o travesti, y específicamente en ese polo trabaja esa población que históricamente no ha tenido acceso al trabajo dentro del sistema penitenciario y mucha dificultad para el acceso al trabajo sostenido, al trabajo formal en su vida en libertad. Y en nuestra experiencia de desarrollo de ese polo, para muchas de esas personas es la primera vez que se vinculan con un trabajo sostenido, un trabajo que tiene una formación laboral oficial y certificada y con estas características, digamos. Y ahí hay un proceso de transformación muy importante. Les mencioné polos actuales y polos planificados para el resto del año y el principio del año que viene. Muchos son en unidades de mujeres. La idea es que ya el año que viene podamos tener funcionando un polo industrial en cada unidad de mujeres de la provincia de Buenos Aires. Eso va a ser un hito si logramos llevarlo a cabo. Por eso tiene que ver el desarrollo de la unidad 50 y la unidad 52 Azul y Batán, que se suman a las que ya están funcionando. Una cuestión central también tiene que ver con que el horizonte de esta producción, de este trabajo, de estos procesos de formación, es el horizonte de la libertad. Las personas, digamos, es central y es muy importante para nosotros y para la política y para todos los trabajadores y trabajadoras que están produciendo lo que se produce, ¿no? Porque son las cunitas, porque son los muebles para los pibes en las escuelas, porque son estanterías para las casas que se entregan. Pero el corazón de la política tiene que ver con la formación y las competencias laborales que adquieren las personas que atravesan ese trabajo, y no para vivir únicamente mejor en la cárcel, tampoco para ocupar el tiempo únicamente, sino para que esas competencias sean una herramienta central a la hora de recuperar la libertad. Cualquier persona que esté privada de la libertad va a volver al medio libre y tiene que volver con herramientas que le permitan tener una vida integrada a su comunidad. Así que el horizonte de la vida en libertad es una cuestión central y por eso la formación laboral es certificada oficialmente y articulamos con educación y con trabajo a través de FPs y CFLs para que eso sea así. También estamos ahora en un proceso de certificación de competencias, muy interesante en la Unidad 1 de Olmos, porque nunca a los 500 trabajadores es muy difícil llegar con un curso a cada uno de ellos todo el tiempo, también por la renovación, y muchos ya saben lo que enseña el curso, lo han aprendido en la práctica, así que vamos a certificar sus competencias con el COPRET y con educación. Por eso la remuneración
es una remuneración digna, acorde a la Ley de Trabajo Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, y esto sí que fue un hito y un trabajo muy importante para el desarrollo de los polos industriales. Y acá una cuestión central que siempre me gusta remarcar: cuando empezamos con esta política en 2022, había dudas sobre si iba a funcionar en relación a si los trabajadores o trabajadoras iban a trabajar, ¿no? Y si iban a trabajar, si querían trabajar y si iban a trabajar bien. Tuvimos alguna discusión que siempre me gusta recordar sobre la compra de máquinas nuevas. Estábamos comprando, nada, no sé, 150 máquinas textiles nuevas y nos dijeron, las van a romper. Veamos cómo conseguir máquinas usadas. No las van a romper, va a funcionar. Y una cuestión central del desarrollo de los polos industriales, que hoy es un punto de partida desde el que siempre empezamos para pensar en lo nuevo, es la voluntad y la capacidad de trabajo de las personas privadas de la libertad. Hay una demanda constante de trabajo con estas características, ¿no? En un proyecto serio, una política pública sostenible, y siempre que en una unidad penitenciaria generamos un nuevo polo, el trabajo está garantizado. Y eso es un punto de partida central para esta política, y nos da la pauta de que lo que faltaba era planificar de esta manera y trabajar de esta manera, no voluntad de trabajo de la población privada de la libertad, que está buscando permanentemente herramientas para volver a la libertad de otra manera, ¿no? Esto es una política de transformación que tiene muchos desafíos y muchos aprendizajes, que todavía resta consolidarse para poder seguir en el tiempo dentro del servicio penitenciario. Es una forma de trabajo a la que no está acostumbrado, digamos, el personal penitenciario, pero que sin embargo la adopta cuando se la comparte, se los hace parte. Se vincula también, y un poco adelantaba algo Mercedes, con políticas de trabajo y de inclusión en la vida en libertad, sobre todo a través de polos industriales similares a estos, pero integrados por personas liberadas que se organizan en cooperativas o proyectos productivos y emprendimientos mucho más chicos, a donde van a trabajar, donde son los espacios que pueden, digamos, captar a estas personas cuando recuperan la libertad y darles trabajo y que esas competencias se realicen, digamos. Pero me interesaba pensar, aprovechando también en particular este congreso, que el principal desafío de esta política fue no que trabajen las personas privadas de libertad, sino, no especialmente eso, sino el desafío de producir en el marco del Estado, ¿no? Del gobierno provincial. Poner a funcionar una rueda productiva en el marco de los esquemas administrativos del gobierno provincial, ¿no? Todo insumo que se utiliza en los polos industriales se licita, ¿no? Con una licitación pública. Entonces, nosotros tenemos que estar 8 meses adelante de lo que nos va a faltar dentro de 8 meses para ya saber que lo vamos a necesitar, iniciar el proceso. Pero un poco ahí la conclusión es que se puede, es que es totalmente posible, como lo demuestran estas experiencias y otras. Se puede producir en el marco del Estado. La planificación es la herramienta clave para hacerlo, y justamente esa parte es la que hace de esta política una política de inclusión, una política de seguridad, porque el impacto en la seguridad es claro al disminuir la reincidencia, pero también principalmente una política de producción, y por eso valoramos muchísimo la invitación y queremos compartir esta experiencia todo lo posible con los ámbitos productivos de la provincia de Buenos Aires, para justamente articular incluso también desde ya con el sector privado, para pensar el futuro de estos polos industriales como capacidad instalada dentro de las unidades penitenciarias a vincular con las comunidades y con las necesidades productivas de los territorios. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Tristán. A mí me tocó trabajar en el armado que hicimos interdisciplinario del primer polo, el de Olmos, por Cunita. Y sí, nos mirábamos, tenemos que sacar 28 licitaciones a la vez, que tienen que estar concatenadas, porque si no sale esta no puede salir la otra. Y era toda una crisis y un estresazo, pero nunca me voy a olvidar nuestras caras cuando lo montamos. Estar parados ahí con toda la maquinaria, y me acuerdo estar con la subsecretaría y de comercio nuestros, me decían, che, esto es más grande que muchas de las pymes que recorremos nosotros todos los días. Lo tenemos claro, nos vamos a hacer cargo de esto, y no paró de crecer. Y la verdad que es un desafío hermoso, digo, uno es muy difícil, y qué sé yo, pero cuando lo ves materializado, dices, bueno, valió la pena.
Y me quedé con esto que decías, Tristán, de la importancia de trascender, ¿no? Cuando los productos trascienden de la cárcel, empiezan a legitimar ese trabajo. Y cuando esa persona privada de la libertad sale con estas herramientas, no es lo mismo contar, laburé en Cunita y la gente sabe que es Cunita y vio el producto y lo tuvo en las manos y la calidad, si estabas ahí, en realidad no estabas laburando, era medio una chantada lo que hacías, ¿no? Entonces, como que revaloriza un montón de cuestiones y también el rol del Estado. El Estado puede hacerlo, lo hace de calidad, digo, lo contaba Faustina, ¿no? Esta lógica de que el privado siempre lo hace mejor que el Estado es mentira. El Estado además tiene una doble responsabilidad, el hacerlo mejor con menos plata, además, porque siempre estamos muy restringidos. Entonces me parece maravilloso eso, ¿no? Y cómo bailando un montón de cuestiones y cómo trasciende el estar nosotros hoy acá, trasciende ese laburo y empezó a tratar Cunita. Eso mismo ya era un gran desafío. Digo, muchos de los funcionarios a cargo de este programa habían sido procesados por Cunita Nacional. Les decíamos Cunita y ellos mismos se les ponía la piel de gallina, ¿no? Volver a ciertas situaciones y lo hicimos y lo superamos y en contextos como este, donde se pone en duda todo, ¿no? Los derechos, los sindicatos, la humanidad. Me parece más importante que nunca seguir haciendo esta red, seguir construyendo y que se puede. Digo, esto es solo un contexto, es solo una circunstancia. No vamos a volver porque estamos acá en la provincia y la idea es estar en todo el país. Así que nada, muchas gracias, Tristán, por compartirlo y sobre todo por hacerlo. La verdad es esa. Nos queda un ratito de panel todavía, si no nos retan. No sé si a alguien le interesa hacerle alguna pregunta en particular a mis compañeros. Ay, están todos... Ay, mírala. Sole Martínez, nuestra subse de turismo, con ganas de hablar. Una vez más. Para variar, estuve toda la mañana hablando. Bueno, perdón, llegué tarde porque estaba atendiendo a los balnearios que están con problemas de dinero, para variar. No, para Tristán, que tuve, por suerte, llegué a la mitad de la exposición de Faustina, me perdí a Mercedes, pero bueno. No, mi pregunta es, a mí este programa me emociona, o sea, he visto a mis compañeras llevarlo adelante dentro del Ministerio de Producción y realmente me parece espectacular porque aborda un montón de prejuicios que hay en torno a quienes están dentro de los penales y cómo el sistema y la cultura instalada y el relato que hoy tenemos los margina y los etiqueta para que nunca más puedan rehacer su vida o aquel que cometió un error o muchos de ellos ni siquiera tienen una condena ni nada que se les parezca y están prácticamente abandonados por el sistema que sabemos que muchas veces margina. La pregunta es si después de esto tienen por ahí, no estuaría, pero no importa saberlo. Primero que me mata, la imagen del día es esta mamá con este bebito que me desarma desde que llegué, tiene una nariz como mini, te dan ganas, no, es una cosa... saber si después hay un seguimiento a estos trabajadores, trabajadoras que salen del penal y cómo podemos pensar en su reinserción, ¿no? Desde las distintas órbitas del Estado provincial. Yo estoy en turismo, pero estamos dentro del área de producción. El turismo es muchas veces generador de primer empleo y tiene mucho laburo tras bambalinas. Digo, pensar por ahí programas extras, además de bien de tinte productivo industrial, poder pensar desde las áreas que nos tocan algún tipo de programa más de inserción, de reinserción para el post, que creo que es lo más difícil. Es lo más difícil, sí. Primero porque falta desarrollar más y mejores políticas de inserción laboral al recuperar la libertad. Mi trabajo en particular termina un poco adentro, digamos, pero sí en la subsecretaría y también en el Patronato de Liberados Bonaerense, que es un poco el organismo específico encargado de esa cuestión. Se desarrollan algunas políticas. Yo te diría dos cosas. Primero, que la pelea es contra el funcionamiento de la cárcel en sí misma. Justamente por eso marcaba algunas dinámicas y lógicas particulares de los polos que buscan trascender, ¿no? Pero suele suceder, y es un poco la dinámica de la cárcel, que lo que pasa en la cárcel sirve solo para la cárcel, ¿no? Entonces, justamente hacer algo que rompa con ese corte y que haga un puente, un continuo entre lo que pasa adentro y la inclusión afuera es el gran desafío.
Después sucede mucho y hay que empezar por el propio Estado, el propio gobierno provincial, que a todos nosotros nos han pedido antecedentes para nuestros trabajos, digamos que es el primero en limitar la inclusión de personas que tuvieron una condena y que ya la pagaron, digamos, y que están en libertad. Y después el sector privado un poco replica en general ese proceso. Justamente por eso los espacios autoorganizados de personas liberadas, que emergieron de hecho como un actor en el marco de la economía popular en los últimos años, son los que suelen ofrecer trabajo ellos mismos, digamos, y generarse ellos mismos el trabajo una vez que recuperan la libertad. La vinculación central ahí está entre el espacio de los polos adentro de la cárcel y el espacio de los polos afuera, que pertenecen a las organizaciones de la economía popular, que atraviesan un momento muy difícil, ¿no? En términos de producción, en términos de financiamiento, pero ahí está, me parece, el gran desafío. Hay políticas de acompañamiento, hay políticas de transferencia de ingresos para esa población, pero hay que desarrollarlas mucho más. Lo que la política en particular de los polos industriales adentro de la cárcel genera es condiciones de posibilidad para que esa inclusión acompañada por el propio Estado funcione y funcione mejor, ¿no? Pero tenemos, me parece, que todavía la deuda de sentarnos y pensar mejor como Estado esas políticas y potenciarlas. Porque la otra subse no va a ser menos. Ella también va a preguntar, porque si vinieron las dos van a hablar las dos. Sí. Por supuesto. Como respondo. Quería hacer yo soy la subse de minería y me quedó algo que dijo Mercedes de esto de pensar en el territorio y pensar en la producción y pensar en lo que ya te viene al territorio del lugar para poder potenciar esa producción. A nosotros en el año 2022 yo ocupaba otro lugar, nos tocó ir a dar unos talleres de visibilización de la actividad minera a la unidad de Sierra Chica. Y entonces justamente una de las cosas que nos decía el profe que hacía ahí el secundario era decirles que el secundario que tienen acá les vale afuera. Que los cursos de formación profesional del IPFL es lo mismo, no dicen el certificado, lo hiciste en la unidad penitenciaria tal, sino que tiene el sello de educación, tiene el sello del Ministerio de Producción y que eso no está asociado al estigma este que decía Sole de que después es una barrera para poderla insertar. Te quería preguntar, porque mencionaste dónde estaban todos los pueblos, pero cuando mencionaste el de Hormigón no dijiste en qué lugar iba a estar. Quisiera saber cómo es que piensan desarrollar ese tema del hormigón, porque tiene que ver con mi métier específica. Y aparte, porque mencionaste varias veces la unidad de Barker. Barker es el principal productor de arcilla de la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos un excelente vínculo, bueno, con todos los intendentes, pero en el caso de Julio Marini, hicimos un desarrollo de la enseñanza del oficio de ceramista que se hizo principalmente para mujeres en Barker. Entonces, por eso digo, pensar en qué es lo que te ofrece el territorio para poder utilizar o generar una posibilidad de capacitación. Nosotros desde la provincia se dona un horno cerámico, eso se puede donar a la unidad penitenciaria de la misma manera, eso es parte del mismo programa que tenemos, y es la enseñanza de un oficio que te genera la posibilidad de tener cuestiones propias, cuestiones de comercializar, o sea que no necesariamente tiene que ser incluido en una actividad productiva más organizada, sino que puede ser una cooperativa o X. Porque hemos tenido reuniones con la gente del Patronato de Liberados y me ha tocado en esa charla que te digo en Sierra Chica, de que íbamos a hacer una charla de género, en donde una persona que estaba privada de la libertad me dice, estaría buenísimo que todo esto que hacen con las mujeres también los hagan con los que salimos de acá. Y fue como un choque de realidad y decir, claro, hay una pata ahí que es esta interseccionalidad de variables, ¿no? O sea, tenemos mujeres, trans, diversidades en situaciones privadas de la libertad, a la vez que tenemos, por supuesto, varones y demás, y tenemos que pensar en toda esa interseccionalidad para poder cortar esa desmitificación con planificación. La palabra clave que vos usaste fue la planificación. Eso creo que con 8 meses capaz que te quedás medio corto. Bueno, a veces bien, a veces no, bueno. Pero hay que planificar, sobre todo pensando en esta posibilidad del trascender hacia afuera y hacia los niveles productivos por fuera de la unidad penitenciaria. Entonces,
eso, ¿dónde piensan hacer lo del hormigón? ¿Cómo es que piensan abastecerse de ese hormigón, si lo van a producir, no, demás? Para poder también conocer desde dónde podemos nosotros articular desde ahí y sumar desde ahí. Está buenísimo, gracias. Anotado lo del horno de cerámica, ya lo tomo como un compromiso. Los polos, bueno, en Barker lo que se hace es guardapolvos, no está vinculado a eso, pero podemos pensar, Julio ha venido también al polo varias veces, y tenemos una articulación ahí, podemos pensar algo vinculado a la cuestión de la arcilla que está buenísimo. Los dos polos de hormigón que están más avanzados, que la idea es que empiecen a producir, estamos articulando con la SIC justamente para que están diseñando las matrices y ¿no? de los bancos y las mesas y nos van a proveer las primeras matrices. Así que estamos esperando eso para ponernos en funcionamiento en los próximos meses. Esos dos están en las dos unidades nuevas que hay en Merlo, la unidad 59 y 60. El tercer polo de mobiliario urbano en hormigón va a estar en la unidad 58 de Lomas de Zamora. Ven que dije 58, 59, 60. Son las últimas, son las más nuevas, tienen la infraestructura y un poco el desafío nuestro es que en cada unidad penitenciaria nueva haya un polo industrial, que ya venga la idea, unidad penitenciaria, polo industrial, ¿no? Entonces vamos un poco en ese camino. Los insumos para la piedra, el cemento, la arena, lo licitamos, ya lo compramos, tenemos todo ahí. Tenemos una montaña de piedra, arena y cemento en las dos unidades de Merlo. Pero podemos pensar con ustedes y estaría buenísimo la integración con los sectores productivos que proveen esos insumos. Bueno, Sierra Chica, como unidad penitenciaria, como vieja colonia penitenciaria, con el modelo de principio de siglo de que instalar una unidad penitenciaria que genere, digamos, también un pueblo en alguna medida y que produzca lo que ese espacio necesita, tuvo su cantera, digamos, la tiene y tenemos algún día que pensar cómo reactivarla con todas las complejidades que sabemos que tiene. Pero buena parte de los adoquines de muchos lugares, posiblemente de acá también, vienen de ahí. Y la historia también de la conformación y el desarrollo y la construcción de esta provincia está muy marcada por la cantera de Sierra Chica. Eso está buenísimo para pensarlo. Pero pensemos lo del hormigón. Para nosotros es un desafío, digamos. La verdad es que la gestión de los polos industriales depende un poco de la subsecretaría y de la dirección provincial nuestra. Tenemos nuestro equipito de diseñadores e ingenieros industriales, pero vamos aprendiendo en el camino y la vinculación con los espacios que tienen más conocimiento sobre esa producción nos es esencial. Voy a tomar la palabra para hacer una última pregunta, la misma para nuestros tres oradores, para ir cerrando y después invitarlos a todos a las 12:30 a la charla final de ministros de producción que va a suceder en la sala de aquí al lado. La pregunta es, para los tres, ¿qué condiciones creen que son necesarias para que estas experiencias se amplíen, se sostengan y se vuelvan estructurales? Te dejé pensando, ¿no? Te quedaste regulando. Bueno, no es fácil en la vida, a ver. ¿Qué condiciones como para fomentar más la comercialización? Si resumimos el programa en algo, creo que es lo que venimos haciendo. Lo que pasa es que lleva tiempo construir estas redes. Ahí recién cuando comentaba, tuve también la posibilidad de trabajar hace algunos años con personas liberadas y las experiencias, inclusive hacer cooperativas mixtas entre personas que estaban privadas de libertad y liberados. Siempre el problema llegaba a ser la comercialización, pero esas redes son necesarias. Es seguir y es pensar todas las políticas públicas que tiene la provincia, dónde está en cada una y podemos fortalecernos mutuamente. Sabemos que el impacto, y eso lo sabemos todos, el impacto de cuando se corren las políticas nacionales, no solo en la provincia, en todo el país, influyó de manera muy drástica. La economía social venía siendo sostenida en gran parte por eso, pero me parece que hay que hacer nuevas estrategias y pensar de fortalecernos de manera mutua. Lleva tiempo y es complejo. Además, creo que todos hacemos de todo. Además de estar a cargo de los programas, estar conduciendo, pensando en las políticas, después se van sumando cosas más del día al día. Pienso en situaciones que también surgen, con relaciones interpersonales, también en los procesos de formación y demás, pero me parece que tiene que ver con esto, seguir fortaleciendo
lo ideológico, la intención, la voluntad del gobernador estuvo desde el primer día claro. Me parece que tenemos la libertad suficiente, todos los ministerios y todos los actores que estamos trabajando como para poder hacer articulación e ir profundizando cada una de las políticas. Nada, la voluntad está, me parece, ya con eso. Sabemos que los recursos cuestan, sabemos que esa es la realidad. Recién decíamos de los 8 meses, si uno cuando piensa eso, y también después nos corre cuestiones presupuestarias, la inflación, digamos, hay cuestiones que nos exceden, pero me parece que, nada, es ver, hay mucha potencialidad. En el caso de las mujeres nos tenemos, sabemos que hacemos nuevas y encontramos esas fisuras como para encontrar respuesta, y me parece que es ir por ahí. Ya te digo, la decisión política está, así que ya tenemos la mitad del camino allanado, me parece. Muchas gracias. Faust. Me remito a lo que dijo Mercedes. Tristán, ¿nos querés poner algo más? Bueno, aparte de la planificación, me parece que en primer lugar, decisión política, ¿no? Por ejemplo, la decisión de que el cunita se produzca en la cárcel, viniendo el cunita de su historia tan compleja y tan mediatizada, de un lugar muy injusto, a eso sumarle ahora presos y presas, es una decisión jugada y que dio inicio a toda esta política, incluso en los polos que lo exceden. Articulación interministerial, porque lo que producimos no es para nosotros mismos, no es para justicia, no es para las cárceles, es para el gobierno de la provincia, así que ahí hay una clave. Y después es una cuestión por ahí muy propia, pero desarrollar los mecanismos para trasvasar y transferir las competencias para planificar esta política al propio servicio penitenciario bonaerense y que pueda aprender esa lógica de trabajo y reproducirla, sabiendo que no tiene que ser una experiencia limitada cuando estemos nosotros, sino que se afiance como la forma en desarrollar el trabajo en las unidades penitenciarias. Gracias. Quería agregar una particularidad más allá de lo que dijo Mercedes, que comparto, por supuesto, pensando en la decisión política que es fundamental para fortalecer el financiamiento. Bueno, en nuestro caso hablamos de servicios y obras públicas, así que tenemos el caso testigo de Nosa, del cierre de Nosa, lo que provoca con la falta de financiamiento de grandes obras, o sea que sin financiamiento es muy difícil en nuestro caso, más allá de que comprendo después, obviamente ustedes hablan de una lógica ministerial y se entiende de esa manera, pero respecto a por ahí las empresas privadas, digo, y en la cuestión de agua y cloacas viene siendo muy complejo, porque ni los municipios ni el propio gobierno provincial sin financiamiento nacional es muy difícil poder llevar adelante las obras que se necesita. Y después, más allá del sostenimiento de redes, no me voy a cansar de repetir, la articulación entre el Estado provincial y las organizaciones sindicales es fundamental. La mayoría de las organizaciones sindicales, y hablo por lo menos en la región del Gran Capital, ya tiene un desarrollo de políticas públicas específicas para aportar al Estado provincial. En el caso del Sindicato de Obras Sanitarias de la provincia, nuestro secretario general Julio Castro, tenemos la suerte de que sea un geólogo y creo en conjunto con la Universidad Nacional de La Plata, que vaya si tiene prestigio, el desarrollo de un plan estratégico de agua y saneamiento para los próximos 30 años. Me quedo con lo que dijo Tristán, la planificación en eso es fundamental y es una clave también de discutir desde el peronismo, ¿no? O sea que no es poco. Bueno, muchas gracias a todos. Yo quiero reforzar cuál fue nuestro lema en este año para este congreso, que es producir el presente, pensar el futuro, que es un gran desafío que tenemos ante un contexto de deserción del Estado nacional, un corrimiento y un avasallamiento, la importancia de un Estado provincial presente, en red, que existe, que sigue construyendo. Me parece que es muy importante y el encontrarnos, ¿no?, en solidaridad entre nosotros, con empatía, fomentando el debate y las diferencias para construir el futuro. Así que muchas gracias a todos por venir y gracias a mis compañeros de panel. Perdón, un gracias importantísimo, Euge, a cargo de la sala, y todo el equipo técnico que la rompieron como siempre y hubiese sido imposible sin ellos.